El silencio en el USCSS Calliope nunca era absoluto. Incluso cuando nadie hablaba, siempre había un ruido de fondo, el zumbido constante de los sistemas de soporte vital, el crujido ocasional de la estructura metálica al ajustarse al frío del espacio, el sonido amortiguado de los pasos resonando a través de los estrechos corredores. Después de tantas misiones, aprendí a aceptar estos sonidos como parte de la nave, casi como un organismo vivo que respiraba a través de su maquinaria. Un recordatorio de que todo seguía funcionando, al menos por el momento. No éramos exploradores. Esto debía quedar claro. El Calliope era un barco minero, diseñado para cruzar sistemas muertos y extraer de ellos lo poco que aún tuviera valor. No había planetas exuberantes ni gloriosos encuentros alienígenas. Solo polvo, roca y minerales suficientes para mantener a la corporación satisfecha. La tripulación, ingenieros, pilotos y científicos sin ilusiones heroicas. Personas que aceptaban el trabajo largo y solitario porque las alternativas eran peores. Cada uno tenía su propia razón para estar allí, pero al final todos compartíamos el mismo objetivo: completar la misión, recibir el pago y regresar a algo que pudiéramos llamar hogar. El aislamiento era parte del contrato. Al principio no parecía tan malo. Había un cierto alivio en estar tan lejos de todo, pero con el tiempo, el espacio se volvió demasiado pequeño. Las paredes de la nave parecían cerrarse. Las voces de los compañeros, antes ignorables, se volvían irritantes. Pequeños hábitos, el sonido de alguien masticando, una respiración insistente a través del intercomunicador, comenzaban a desgastar la paciencia y, sin darte cuenta, te sorprendías a ti mismo contando los días para salir de allí, sin estar siquiera seguro de lo que encontrarías afuera. Los registros diarios eran obligatorios. Nada elaborado. Simples reportes de operaciones, estado de la nave y cualquier evento inusual. La mayoría de las veces, todo se reducía a frases repetitivas. Nada que informar. Mantenimiento completado sin problemas. Extracción dentro de los parámetros esperados. Un ritual mecánico sin mayor importancia. Pero ahora, al mirar hacia atrás, creo que debería haber prestado más atención. Seguramente hubo alguna advertencia. El Calliope había estado operando durante meses cuando captamos la primera señal. Un pulso débil, casi imperceptible, proveniente del vacío. Los sensores casi lo ignoraron. Al principio, pensamos que se trataba de un error de lectura, una interferencia sin importancia, pero la señal continuó. Constante, sin explicación. Fue entonces cuando redirigimos los sensores y vimos el objeto. Una silueta colosal flotando en la oscuridad, sin ningún movimiento aparente. Y en ese momento, algo cambió. En la nave, en nosotros. La base de datos no identificó la estructura. No había registros, ninguna firma conocida. No era humano, ni compatible con ninguna civilización catalogada. La respuesta de la corporación llegó rápidamente. Acercarse, investigar, recuperar cualquier cosa de valor. La reacción de la tripulación no fue inmediata. Esta vez hubo dudas. «Esto no es asunto nuestro», murmuró Kruger, uno de los ingenieros. «Somos mineros, no exploradores». «De acuerdo», dijo Doyle, el piloto. ¿A alguien más le parece extraño recibir esta orden como si fuera algo rutinario? Todos lo pensaron, pero la directiva era clara. La corporación no preguntaba, solo ordenaba. Negarse significaba arriesgarse a represalias, tal vez incluso a la cancelación de futuros contratos. Y había otra pregunta, no dicha, pero presente en el incómodo silencio de la tripulación. Si aquella cosa tenía algún valor, cualquiera que estuviera involucrado en su descubrimiento podría beneficiarse de ello.
Recuerdo el peso de esa decisión. No fue la curiosidad lo que nos hizo seguir adelante. Fue el miedo. Fue la obediencia. Cuando entramos en el rango visual, quedó claro que no era una nave ordinaria. Sin luces, sin signos de actividad. Solo una estructura, consumida por el tiempo, flotando sin rumbo. Incluso antes de aterrizar, antes de ver su interior, ya sabía que algo no estaba bien. Al principio parecía insignificante. Un reflejo en la pantalla, perdido entre los ecos del espacio muerto. Un punto inmóvil contra el vacío. Podría haber sido un fragmento de asteroide, restos de una guerra olvidada, basura espacial vagando sin rumbo. Pero no lo era. La señal pulsaba de manera irregular, oscilando entre el silencio casi absoluto y un ruido indistinto. Algo incompleto, como un código interrumpido a mitad de la transmisión. La base de datos del Calliope no encontró referencias, sin directriz de contacto, sin advertencia, solo lo desconocido, flotando solo en la oscuridad. Hubo un intento de escaneo más detallado, análisis de radiación, espectros térmicos, medición de partículas alrededor de la estructura, sin indicaciones de riesgo inmediato, sin fuente de energía identificable. Fuera lo que fuese, parecía inerte. «Está muerto», murmuró alguien a través del intercomunicador. Pero era solo un intento de autoconvencerse. Nadie quería ser el primero en sugerir lo contrario. El Calliope estabilizó su órbita. La entrada se realizaría en parejas, como siempre. El primer grupo tenía la misión estándar: inspeccionar, recolectar muestras, registrar información y salir. Simple, rutina, como siempre. Pero esta vez no parecía suficiente. «Si algo sale mal, volvemos», dijo el capitán. Pero ni siquiera él parecía convencido. Nos acercamos lentamente, ajustando el curso con pequeños impulsos para evitar colisiones con fragmentos sensibles a los sensores. La estructura permanecía inmóvil, como si esperara. Dentro del Calliope, el silencio había cambiado. Ya no era la ausencia de sonido. Era la presencia de algo, invisible, indefinible. Pero ahí, el casco de la estructura era opaco, absorbiendo la luz de las estrellas en lugar de reflejarla. Sin signos de daño, sin indicios de entrada. Solo un monolito metálico sin propósito discernible. Los escáneres de la nave barrieron la superficie, tratando de identificar algo. Sin respuesta, sin rastro de energía, sin firma térmica. Solo ese eco distante e irregular. Doyle observó los datos en la pantalla, frunciendo el ceño. «No tiene sentido», murmuró. «No hay fuente de energía, pero algunos sistemas internos aún funcionan». Era cierto. Había una lectura mínima, un remanente casi imperceptible de energía. Si la nave estaba muerta, ¿por qué todavía había signos de actividad? Kruger se inclinó sobre el panel, ajustando los filtros del escáner. Podría ser una reserva de emergencia, alguna batería interna, tecnología que no entendemos. Nadie respondió. La explicación resultaba plausible, pero no parecía satisfactoria. El protocolo determinaba la entrada, equipos de 2, suficientes para un primer contacto. Sin embargo, esta vez, la tripulación tardó un poco más en colocarse los trajes. Nadie quería ser el primero en pisar aquel lugar. Nunca antes el protocolo había parecido tan insuficiente. La nave alienígena no se asemejaba a nada que hubiéramos visto. A primera vista, parecía un bloque sólido, sin ninguna señal de entrada o estructura discernible. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, comenzaron a surgir patrones, rangos y formas tan simétricas que resultaban excesivamente artificiales, organizadas de una manera que desafiaba cualquier lógica conocida. El fuselaje absorbía la luz de manera extraña, distorsionando la profundidad y la escala.
dificultando así la distinción entre un panel y otro. El Calliope mantuvo la distancia inicial. Por primera vez hubo debate. ¿Por qué estábamos haciendo esto? Esto no es parte de la misión, murmuró Martínez, observando los datos de los sensores. Somos mineros, no exploradores. Kruger cruzó los brazos y miró al capitán. La corporación ya tomó la decisión por nosotros. Si nos negamos, lo perdemos todo. Había tensión en la cabina. Ninguno de nosotros era estúpido. No éramos aventureros ansiosos por un glorioso primer contacto. Y sin embargo, allí estábamos, esperando el permiso para acoplar con algo que nunca debimos haber encontrado. El acoplamiento fue suave. Los sistemas ajustaron automáticamente la presurización. Pero a diferencia de cualquier otra nave, no hubo respuesta. Sin variación térmica, sin igualación de presión. Al otro lado de la escotilla había un vacío absoluto. Cuando finalmente el bloqueo se liberó, el espacio más allá era un abismo de silencio. La luz de las linternas cortaba la oscuridad poco a poco. Lo que nos esperaba dentro no era mejor que el vacío. El primer detalle que me perturbó fue el polvo. Un residuo blanquecino cubría todo, acumulándose en gruesas capas sobre consolas y paneles, como si nadie hubiera tocado nada en siglos. Pero eso no era lo peor. Había formas, cuerpos, o lo que quedaba de ellos. No eran exactamente esqueletos. Sus figuras estaban secas, contraídas, como si toda la humedad hubiera sido arrancada de sus cuerpos de golpe. Algunos yacían sobre los terminales, otros en el suelo, retorcidos en posiciones que sugerían una muerte repentina, y todos estaban orientados hacia las paredes. Doyle fue el primero en romper el silencio. Esto no tiene sentido. Y no lo tenía. Si hubo una falla en el soporte vital, ¿por qué los cuerpos no estaban dispersos? ¿Por qué parecía que todos intentaron huir de algo que provenía del centro de la nave? El olor dentro era desagradable, no putrefacto ni químico, pero impregnado de algo que me dejó un sabor metálico en la boca. Nuestro protocolo era claro: acceder a los sistemas, recopilar información básica y, si era posible, recuperar cualquier tecnología útil. Pero los terminales que encontramos aún estaban activos. No del todo, pero lo suficiente como para que las pantallas parpadearan con símbolos erráticos, estructuras de lenguaje que parecían cambiar con cada intento de interpretarlas. La tripulación se dividió. Mientras Martínez y Kruger intentaban extraer información útil de las bases de datos, el resto de nosotros exploró los pasillos. Eran demasiado simétricos, cada puerta idéntica a la anterior, cada curva replicada, como si la nave hubiera sido construida sin considerar la necesidad de variedad, hasta que encontramos la puerta sellada. A diferencia de las demás, esta tenía un sistema de bloqueo aún funcional, uno de los pocos dispositivos que parecía reaccionar a nuestra presencia. Eso significaba algo. Instintivamente lo sabíamos. Si había algo de valor en la nave, estaba dentro. Hubo dudas. Esto está cerrado por una razón, dijo Doyle. ¿Por qué pensaríamos que queremos abrirlo? Tenía razón, pero las directrices eran claras. La corporación no aceptaba excusas. Quería resultados. Liberamos el mecanismo de la puerta. El sonido que vino desde el interior no fue el habitual chirrido neumático. Fue algo distinto, algo casi orgánico. Doyle entró primero. Su linterna recorrió el interior, revelando lo que parecía ser una sala de almacenamiento. Nada más, solo compartimentos sellados, murmuró a través del intercomunicador. Pero cuando nos acercamos, notamos una grieta, pequeña, casi imperceptible a simple vista. Pero allí estaba. Doyle probó el sello con su herramienta. Se rompió.
El aire dentro de la cápsula escapó lentamente. Un bajo suspiro, disipándose en el ambiente. Y con él, algo más. Al principio creí que era polvo, pero cuando la luz atravesó el haz suspendido, me di cuenta de que se movía de manera extraña. No solo flotaba, elegía un camino. El monitor de contaminación emitía un pitido. No se identificó peligro biológico. Nunca confié en ese margen de error. De regreso en el Calíope, nadie habló de ello. Registramos los datos, presentamos las muestras. Nada parecía fuera de lo normal. Pero Doyle estaba inquieto. Pequeños gestos nerviosos. Una vacilación al quitarse los guantes del traje. Los primeros síntomas no llegaron de inmediato. No hubo fiebre ni un colapso dramático. Fue sutil. Pequeños lapsos en el habla. Una mirada perdida demasiado tiempo. Como si su mente estuviera tocando algo que no podíamos ver. Intenté alertar al capitán. Pedí aislamiento preventivo, pero se negó. No alarmemos a la tripulación sin necesidad. La necesidad llegó demasiado rápido. Doyle se rascaba el cuello compulsivamente. Solo irritación del traje, murmuró. Pero entonces comenzaron los espasmos. Pequeños al principio, casi imperceptibles. Luego, más intensos. Y cuando se quitó el guante, lo vimos. No hubo gritos, solo silencio. Y el horror de algo que no debería estar vivo bajo su piel. Explosiones de ira. Impulsividad. Como si algo estuviera alterando los circuitos equivocados dentro de sus cabezas. Insistí con el capitán. Necesitamos cuarentena. Necesitábamos salir de aquí. Se negó a escuchar, pero lo vi. El sudor en su frente. Las pupilas dilatadas. Se sentía. Lo sabía. Comenzó con una picazón. No superficial. No algo que pudiera ser ignorado. Era interna, profunda, como si algo se moviera bajo la piel. Doyle fue el primero en sentirlo. Al principio, se rascaba el cuello insistentemente. Sus dedos arañaban la piel bajo el traje hasta que quedaron enrojecidos. Solo irritación, murmuró, intentando restarle importancia a la incomodidad. Pero eso no fue todo. Llegaron los espasmos, pequeños al principio, casi imperceptibles, pero luego se volvieron repentinos, descoordinados, lo suficientemente intensos como para hacerle soltar una herramienta, romperse un diente, morderse la lengua. Y no era el único. Pronto, otros comenzaron a sentir lo mismo. Brazos, piernas, manos inquietas intentando aliviar una sensación que no desaparecía. Al principio buscamos explicaciones. Fatiga, estrés, tal vez un efecto secundario de tanto tiempo en el espacio. Pero no parecía algo mental. Era físico. Y empeoró. Hasta que Doyle se arrancó el guante. El desgarrador sonido del velcro rompió el tenso silencio de la cabina. Nadie tuvo tiempo de detenerlo. Quería ver lo que le estaba pasando a su piel. Y lo vio. Lo vimos. Cuando sus dedos tocaron su antebrazo, la carne no resistió. No hubo un corte limpio. No hubo sangre. La piel simplemente cedió. Como si no tuviera consistencia. Como papel húmedo. Y debajo había algo que no debería estar allí. Por un momento nadie se movió. Solo el sonido acelerado de la respiración de Doyle y las miradas congeladas a su alrededor. No gritó. Solo observó su propio brazo, esperando que volviera a la normalidad. Pero no lo hizo. Quise creer que era un caso aislado, una reacción al traje, una falla en el sistema de filtrado. Pero luego vi a los demás. Pequeños temblores en los dedos, miradas demasiado fijas, y lo peor, el cambio en su comportamiento. Comenzaron las discusiones. Primero en susurros, luego con tonos agresivos, gritos amortiguados por los comunicadores. Martínez empujó a Kruger en el pasillo. Doyle golpeó la pared de la cabina hasta dejar sus nudillos en carne viva. Era como si algo estuviera reorganizando los impulsos dentro de nosotros.
como si estuviera manipulando los circuitos equivocados. Intenté convencer al capitán. Necesitábamos 41. Necesitábamos interrumpir la misión. Pero él se negó. Es solo agotamiento. Necesitamos mantener el control. Pero estaba sudando. Su mano se crispó sobre el panel. Sus ojos analizaban los datos de una forma que delataba algo que no quería admitir. Se sentía. Lo sabía. Luego vino la risa. Esa noche, si es que el tiempo aún tenía sentido, Doyle comenzó a reír solo. No había humor en ese sonido. No había contexto. Solo ese ruido seco y continuo, como si algo dentro de él encontrara divertida la situación. Lo vi al otro lado de la habitación. No sé cuánto tiempo me quedé allí, pero en ese momento lo supe con certeza. Era demasiado tarde. La violencia comenzó sin previo aviso. Encontramos a Kruger en la sala de mantenimiento, arrodillado sobre algo. Al principio, la escena no tenía sentido. Se escuchaba un sonido húmedo, rítmico, repetitivo. La iluminación parpadeó, revelando la imagen en fragmentos. El reflejo metálico de un bisturí, la superficie ensangrentada en el suelo. Cuando la luz se estabilizó, lo entendimos. Kruger estaba devorando a Lutz, y no parecía perdido en un brote irracional. No había frenesí. Era metódico, preciso, como si tuviera un propósito. Sus dientes se aferraban al cuello. Sus dedos se hundían en la cavidad torácica. Manos escarbando en algo que no debía tocarse. El olor a hierro y bilis atravesó los filtros de los trajes. El capitán gritó su nombre. Kruger no reaccionó. Solo continuó, como si ni siquiera estuviera allí. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban blancos, sin enfoque. Su mandíbula aún se movía lentamente, masticando. La orden de contenerlo fue inmediata, pero él ya lo sabía. Se movió demasiado rápido. Impactó contra Martínez. Los dos cayeron. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en la cabina. Pero Kruger no se detuvo. Su brazo estaba doblado en un ángulo imposible. Un trozo de hueso desgarraba la tela del traje y siguió moviéndose. Se necesitaron 3 hombres para contenerlo. Incluso con múltiples fracturas, luchó. Sus movimientos no eran aleatorios, eran calculados, como si su cuerpo se negara a morir. Ya no era una infección, era algo que reescribía la mente, y luego se detuvo. No porque se rindiera, sino porque su cuerpo colapsó. Nadie se acercó, nadie se atrevió. Pero entonces comenzó el sonido. Pequeñas grietas, un crujido interno, como si algo se reorganizara en su interior. Kruger no estaba muerto. Nunca lo estuvo. Corrí, sin plan, sin estrategia, solo impulsado por el instinto más primitivo de todos: huir. El Calliope, que alguna vez fue una nave, ahora latía como un organismo vivo, reformulando sus pasillos a cada momento, reorganizando puertas, bloqueando caminos y deshaciendo cualquier ruta que intentara seguir. El espacio a mi alrededor ya no era estático. Era un laberinto en constante movimiento, retorciéndose, intentando retenerme dentro de él. Cada nuevo pasaje abierto se cerraba tras de mí, como si la estructura misma comprendiera mi intención y reaccionara antes de que pudiera escapar. El metal, una vez frío y rígido, ahora respiraba, y cada pared exhibía superficies que parecían húmedas y maleables, como carne expuesta a las moscas. Algo crecía allí, tomando el control de la nave, reconstruyéndola de manera errática, sin ninguna lógica que mi mente pudiera comprender. Esquivaba las protuberancias retorcidas que surgían del suelo y las extremidades alargadas que emergían de los lados, como si fueran rastros de aquellos que vinieron antes que yo. Más que un entorno hostil, era una trampa viviente, una entidad que comprendía cada uno de mis movimientos y se ajustaba a ellos. Detrás de mí,
Los otros no corrían, y ese fue el peor descubrimiento. Solo caminaban, avanzaban sin prisa, como si supieran que sin importar lo que hiciera, al final terminaría en el mismo lugar. Llamaron mi nombre, y sus voces sonaron simultáneas, superpuestas, alineadas en un tono monótono e hipnótico, como si todas compartieran el mismo origen. Eran voces que yo conocía, pero ya no pertenecían a las personas que alguna vez fueron. No tienes que escapar, dijeron. Puedes ser más, puedes ser parte. Cada puerta que intenté alcanzar se desmoronó antes de que mis dedos pudieran tocarla, como si la nave misma decidiera que ya no merecía una salida. El suelo se volvió inestable. Vaciló bajo mis pies como un organismo gelatinoso que intentaba atraparme, y la noción de dirección dejó de tener sentido. No había tiempo para dudar, y sabía exactamente lo que debía hacer. Si esto escapaba, si llegaba a otra colonia, a otro planeta, ya no importaría. No habría resistencia, no habría cura, no habría sobrevivientes. El universo entero solo sería el próximo entorno en ser consumido. La sala de control seguía estando donde debía, pero nada parecía correcto. Las luces parpadeaban en tonos que no podía reconocer. Los paneles vibraban con símbolos volátiles, reorganizándose en patrones que parecían buscar un significado propio. La nave no solo respondía a mi presencia, sino que intentaba hablarme, transmitir un entendimiento que no quería aceptar. Los comandos del reactor aún estaban activos y la secuencia de autodestrucción seguía disponible. Dudé, tal vez solo una fracción de segundo, tal vez más tiempo del que debía. La nave no intentó detenerme. Sentí que esperaba algo. Fue entonces cuando los susurros crecieron. Ya no se extendían por todo el ambiente. Ya no venían de las paredes y los corredores. Ahora estaban dentro de mi mente. No eran solo palabras. Eran recuerdos, fragmentos de imágenes superpuestas, rostros conocidos, promesas imposibles, visiones de cuerpos que caían y se reconfiguraban en una nueva forma, algo que no conocía dolor, miedo o vacilación, algo que se había vuelto perfecto. Mis dedos temblaron sobre el panel de control y la secuencia estaba lista. Solo un toque y todo acabaría. Terminaría antes de que pudiera propagarse. Pero entonces, una pregunta sutil e insidiosa se formó en mi mente, como un pensamiento que no era del todo mío. ¿Por qué te resistes? La picazón comenzó en mi brazo, casi imperceptible al principio, un pulso irregular justo debajo de la piel, como si algo estuviera creciendo, esperando. No tenía tiempo. Presioné los comandos. El sistema parpadeó en rojo, confirmando la cuenta regresiva. 10 minutos. Suficiente tiempo para llegar a una cápsula de escape y huir. Pero los susurros se intensificaron. Ya no eran voces distantes. Ya no eran ecos sin dueño. Ahora eran completamente claros. Pronunciaban mi nombre. Usaban mi propia voz. No tienes que hacer esto. Ya no eran muchos. Ya no. Ahora hablaban como uno. Corrí, ignorando el dolor que ascendía por mi brazo, tratando de concentrarme solo en alcanzar la escotilla. Pero cada paso era un esfuerzo mayor de lo que debía ser, y cada movimiento de mi cuerpo encontraba una extraña resistencia, como si algo dentro de mí estuviera comenzando a organizarse. Tropecé al llegar a la entrada de la cápsula de evacuación. Mis manos temblorosas se aferraron a las palancas para estabilizarme. Fue en ese momento que lo vi. Mi reflejo sobre la superficie metálica de la cápsula. Mis ojos. Algo en ellos no estaba bien. Había una duplicación sutil en la imagen, un desplazamiento imperceptible, como si una segunda mirada intentara emerger bajo la primera. Mi respiración se volvió inestable. Mis dedos hormigueaban dentro de los guantes.
apretando la tela como si fueran incómodos, como si algo en mí necesitara más espacio. La sensación de opresión no estaba en el traje. Mi piel estaba demasiado ajustada. Debajo de ella, algo se movió. No como una simple contracción muscular, no como un espasmo involuntario, sino como un organismo que se ajustaba, se preparaba, se adaptaba. Ya estaba infectado. Tal vez desde hacía minutos, tal vez desde hacía horas, quizás desde antes de que me diera cuenta. El tiempo se agotaba. La nave vibraba a mi alrededor. Su lamento metálico reverberaba en los corredores, siguiendo el pulso irregular de mi brazo. Necesitaba irme. Necesitaba escapar. Pero, ¿y si lo llevaba conmigo? ¿Qué pasaría si mi huida solo formara parte de algo más grande? La nave no necesitaba su estructura. No tenía que existir como un cuerpo metálico. Solo necesitaba un vehículo, un medio para moverse, un anfitrión. Mis dedos flotaron sobre el panel de activación de la cápsula de escape, vacilantes entre la supervivencia y la creciente certeza de que tal vez ya era demasiado tarde. La picazón se intensificó. El hormigueo recorrió mi columna como un contacto que no venía del exterior, sino de algo que intentaba salir. Los susurros ya no suplicaban. Ahora afirmaban. La transmisión debía continuar. Alguien tenía que escuchar. Yo necesitaba... No sé cuánto tiempo me queda. Mi voz ya no suena como antes. Hay algo en la forma en que reverbera en el canal de transmisión. Un desajuste sutil. Una textura diferente. Como si otro tono intentara sobreponerse al mío. El peso de mi cuerpo también ha cambiado. Y aunque mis músculos aún responden a las órdenes de mi mente, hay un retraso mínimo. Una vacilación casi imperceptible entre el pensamiento y la acción. Como si ya no fuera el único en habitarlo. La picazón ha desaparecido. O tal vez simplemente ya no importa. El sentimiento ahora es diferente. Algo más profundo, más intrínseco. Como si las capas superficiales de mi piel se estuvieran disolviendo para revelar algo que siempre ha estado allí, esperando. Puedo sentir los límites de lo que me fragmentaba, mientras algo nuevo toma forma, se moldea, se adapta, se prepara. Sé lo que está pasando, y sé lo que eso significa. Todavía puedo pensar, sigo siendo yo. Pero hay otra presencia aquí, un impulso que no proviene de mí. Un instinto que se arrastra a través de las grietas de mis pensamientos, expandiéndose, enraizándose. Una conciencia que se adapta entre mis certezas y las disuelve gradualmente, como una marea inevitable que erosiona una roca solitaria. Trato de aferrarme a lo que queda. Trato de convencerme de que hay una línea entre mí y eso, pero siento que me estoy hundiendo. Y no sé si hay algún punto donde detenerse. Calíope está muerto. O tal vez más vivo que nunca. Las estructuras de metal pulsan como si respiraran. Los corredores resuenan con un ritmo orgánico que ya no necesito interpretar para entender. Ella no está rota, ni vacía, ni perdida. Ella está completa. Ahora lo entiendo, porque lo entendemos. Debo apagar la transmisión. Borrar cualquier rastro de esto, asegurarme de que nadie más encuentre esta señal, de que nadie cometa el error de venir aquí. Pero una parte de mí, una parte que todavía pertenece a lo que era, que recuerda lo que era estar solo dentro de mi propia mente, insiste en dejar esta advertencia. No vengan aquí, no intenten conocernos, no hay retorno. Mi voz sigue saliendo del comunicador. Pero ya no es solo mía. Puedo escucharlo, susurrando junto con otras voces, mezcladas con un eco que me rodea, me envuelve, me llena. Es como si las palabras ya no fueran algo que yo produzca, sino algo que fluye a través de mí. Y hay consuelo en ello. Hay comprensión. Una parte de mí todavía duda. Trata de resistirse. Intenta aferrarse a lo que ya no existe.
Pero esta resistencia es pequeña, débil, como un hilo de luz que se disuelve en la inevitable oscuridad. Quizás nunca hubo una lucha. Tal vez todo fue un proceso natural. El mensaje está terminando. La señal seguirá, continuará resonando a través del espacio, llevando consigo un llamado que ninguno de nosotros puede contener por más tiempo. Y mientras la transmisión persiste, mientras esta última parte de mí se disuelve en el flujo, me doy cuenta de que ya no hay necesidad de preguntarme si quiero resistirme, porque no hay nadie aquí para resistir.